Acelerando Empresas, episodio 593. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 593 en el que hablamos con Fran Avián, un experto en seguros, en particular seguros para emprendedores, para startups, pero también autor del libro Correr para adelgazar, que nos comentará hoy en el programa. Pero antes, recordaros acelerandoempresas.com, donde tenéis muchos recursos para emprendedores, y pasodegigante.com, mi libro, la página web del libro donde podéis descargar gratuitamente un extracto de los primeros capítulos y si os gusta, pues ya os quedáis con el libro completo. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Fran Avián es licenciado en Derecho y MBA por la Universidad de Barcelona. Es todo un experto en seguros con más de 20 años de experiencia en distintas aseguradoras. Y además también es runner y escritor. Ha escrito el libro Correr para adelgazar, que recientemente ha publicado la editorial Arcopress y tenéis en todas las librerías, pero hoy viene a hablarnos especialmente de los seguros para startups, los seguros para emprendedores que están ahora pues un poco en tendencia porque con tanto emprendimiento hacen falta y justamente él nos viene a contar por qué. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Fran, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fran. ¿Qué tal? Todo muy bien y gracias por invitarme. Bueno, un placer, tocayo, y ya tenía ganas yo de hablar contigo de este tipo de cosas y de otras, así que bueno, si quieres comenzamos. Vamos a hablar un poco de por qué surge esta necesidad, es decir, por qué es importante el tema del seguro para startups o emprendedores. Pues es importante porque un emprendedor cuando comienza su negocio puede tener diferentes incidencias que le puedan impedir proseguir su negocio, paralizarlo o incluso pues que tenga que se vea mermado en económicamente. Entonces, lo que intentamos es paliar estas incidencias que se puedan producir, estos siniestros, con una serie de coberturas muy básicas, muy importantes, pero que son reiterativas en el tiempo. Se ha estado viendo que la siniestralidad de los emprendedores básicamente era debido a cuatro riesgos que te comentaré luego. Fantástico. Bueno, pues desde luego parece que es interesante. Este es un tema que quizás, pues bueno, no sé si se llamaba de otra manera y tal, pero por lo menos yo así tal cual, seguros para startups, no lo conocía, Fran. ¿Es algo que se ha creado nuevo? ¿Es una reforma de lo que había? Cuéntanos un poco. ¿O es algo que está en tendencia ahora justamente? Pues básicamente este seguro nace a raíz del seguro de responsabilidad civil, pero lo que se ha hecho muy específico para una serie de siniestros que se van repitiendo en el tiempo en el ámbito de emprendedores. Y si quieres ya entro ya en materia y voy a poner lo que son las coberturas y con ejemplos muy gráficos para que podáis entender cada una de esas coberturas. ¿Vale? Entonces empiezo con la primera. La primera que tenemos es la responsabilidad civil de la LOPD, es decir, la Ley de Protección de Datos. Entonces, básicamente, ¿qué cubre? Pues cubre las reclamaciones de terceros en caso de incumplimiento involuntario de la Ley de Protección de Datos hasta un importe de 100.000 o 200.000 euros en función de la elección del emprendedor. Entonces, ¿por qué se necesita esta cobertura? Porque el emprendedor tiene que hacer frente a importantes sanciones impuestas por la Agencia de Protección de Datos. Y pongo un ejemplo muy gráfico. Imaginaros, por un despiste, la base de datos de un emprendedor queda abierta y un compañero del vivero empresarial la utiliza como para otra finalidad sin darse cuenta del peligro. Uno de los clientes reclama a la Agencia de Protección de Datos y claro, pues le impone una sanción que, como decimos, pues las sanciones de la Ley de Protección de Datos pues oscilan entre 100.000 y 200.000 euros. Con este seguro y con esta cobertura, que ya tiene el propio seguro de startup, evitaríamos, podría hacer frente el emprendedor a esa sanción y no tener que cerrar la startup, o sea, su propia empresa. Hablamos de una segunda, sanciones por incumplimiento de esa misma
ley de protección de datos. Entonces, ¿qué es lo que cubriría? Pues en caso de recibir una multa por incumplimiento voluntario de esa ley de protección de datos, pues la aseguradora indemniza por esta primera sanción hasta un importe de 60.000 euros. ¿Y por qué? Pues porque si hay que hacer frente a una multa así, puede suponer una paralización del proyecto empresarial. Eso no se puede permitir. Entonces, es muy, muy importante tener esta cobertura. Y pongo otro ejemplo muy gráfico. A Andrés, por ejemplo, el emprendedor Andrés le pone una multa por no tener debidamente protegida su base de datos de clientes y tiene que hacer frente a una sanción de 6.000 euros. Como la cobertura es hasta 60.000 euros, pues la aseguradora paga esa multa y puede proseguir con su actividad. Pasamos a la tercera cobertura. Y ya sería la que es de responsabilidad civil y que esta está compuesta por 3 ámbitos. El que sería el seguro de responsabilidad civil general, el de producto y la civil profesional. En cada una de estas, ¿qué cubre? Pues la primera cubre reclamaciones por daños causados a un tercero ocurridos al desarrollar tu actividad, como por errores o fallos en los productos que comercializas, hasta un límite de 100.000 o 200.000 euros en función de lo que elija el emprendedor. La de producto es más específica. Es decir, si tú causas daños por el producto o servicio que estás comercializando, en este caso la aseguradora te indemniza por esos límites que hemos comentado de 100.000 o 200.000. Y la profesional es... Si por un asesoramiento o servicio te llevan a juicio y te exigen una indemnización, en caso de mal asesoramiento, la aseguradora te indemniza hasta 25.000 euros por ese motivo. ¿Vale? Y pongo un ejemplo, otro ejemplo que puede ser muy gráfico para lo que es la responsabilidad civil, pero con estas 3 variantes. Y es que, por ejemplo, la emprendedora María está desarrollando unos nuevos aparatos para sordos. Por un error en el dispositivo, se causa un daño irreparable a una de las personas con las que prueba el producto. Tiene que hacer frente a 30.000 euros de indemnización. ¿Cómo tiene esta cobertura? Pues los 25.000 euros estarían cubiertos y ya solo tendría que hacer frente a los 5.000. ¿Vale? Y ya para finalizar, otra de las coberturas que se reiteran muchísimo, muchísimo, y en los tiempos que estamos con lo que son los phishing y los ataques informáticos, pues hay una responsabilidad civil muy específica para ataques de virus informáticos. ¿Qué es lo que cubre? Pues que pueda, en el caso de que tengas problemas con los programas de prevención de antivirus actualizados y daños con un virus o un programa informático a un tercero, pues ¿qué hace la aseguradora? Pues te indemniza hasta 6.000 euros. Como sabéis, pues cuando te entra un virus, tienes que... Y normalmente lo tienes contratado con todos los servicios con una consultora, con informática, y eso cuesta muchísimo dinero, que te tengan que restaurar todo. Entonces, lo que te va a evitar es que te paralice la actividad. Y pongo un caso real de los que suelen pasar. El emprendedor Héctor ha desarrollado una aplicación informática para una empresa de que vende a través de Internet y al instalarla en los equipos informáticos de su cliente causa un bloqueo en su red que le impide vender en Internet durante un día. ¿Qué ha pasado? Pues que al ejecutar el servicio, pues le causa un daño al tercero, que es su cliente. Los daños que le hayan causado hasta 6.000 euros, pues estarían cubiertos, que normalmente las coberturas siempre están estimadas en los valores medios de los siniestros que se producen durante un determinado tiempo. Y se ha visto pues que en este caso pues 6.000 euros sería la media tirando alto en la cual el emprendedor pues puede seguir su actividad sin problema e indemnizar la aseguradora para que ese cliente quede satisfecho. O sea, que estas son esas 4 coberturas que comento y muy importantes para cualquier emprendedor que esté empezando y que con un módico precio, porque además este tipo de productos rondan los 200 euros, pues es que
es que te cubre todo, todo. Y cualquier incidencia que tengas, ¿vale? No vas a tener ningún problema. Uh-huh. Fantástico. Bueno, desde luego has hecho una masterclass aquí, amigo. Gracias. Ha sido, bueno, un recorrido, un presupuesto muy interesante y desde luego creo que nos ha abierto un poco los ojos, ¿no? Yo creo que efectivamente es muy interesante este tipo de seguros, más allá del de responsabilidad civil, que pues conocemos todos de hace tiempo. En otros países igual se llama de otra manera, porque este podcast lo escucha mucha gente de muchos países. Pero bueno, sí que es verdad que creo que demuestra que efectivamente este tipo de cosas son importantes porque además estas sanciones llegan. Es decir, estas sanciones, efectivamente, como hemos hablado en el podcast, cada vez son más frecuentes, en particular en España con la Agencia de Protección de Datos. Hay constantes denuncias o de la competencia o de clientes o de gente cabreada con el envío de correos, con lo cual hay que tener cuidado, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Es que cualquier denuncia a un emprendedor, pues que en un despiste o que no ha ejecutado bien el servicio, o lo que hemos comentado del tema de los ataques informáticos, es que te destroza la actividad y es algo que se ha visto pues que no se puede permitir el emprendedor cuando está iniciando o incluso cuando ya lleva un tiempo, pero paralizar todo, porque tiene que el tener que asumir ciertos importes, es que tienes que cejar y eso pues evita estas circunstancias y bueno, pues además luego los clientes a los que les ha ocurrido los tienes fidelizados porque claro, tú dices, no te preocupes, mi aseguradora te cubre lo que te ha pasado y eso ya fideliza a tu cliente, es decir, que lo vas a tener ahí para que te cubra los servicios de por vida. Es que suele ocurrir muchas veces, es decir, que si tú le has provocado un daño, pero tienes la solución en ese momento, pues es mano de santo. Y por alguna orientación de precios, Fran, yo supongo que oscilará mucho en el tipo de empresa, tipo de emprendedor, pero estamos hablando de algo extremadamente caro, en fin, ¿cómo suele salir este tipo de precios? Dame un rango. Sí, pues a ver, no, el rango que te he dado, básicamente un precio medio oscilaría entre los 200, 300 euros anuales, es decir, que no es un seguro caro, es decir, está pensado para que además no sea un gasto tremendo para el emprendedor. Que a veces vale la pena invertir en estos seguros porque luego pues tienes una tranquilidad. Ahora mismo pues hay hay tipos de seguro y cuando vas a comprar cualquier aparato electrónico cada vez más pues te están ofreciendo cosas de este tipo, ¿no? Tú vas a cualquier centro comercial grande y te ofrecen por módicos precios. Pues en este caso, entre 200 300 euros está muy bien que tener estas coberturas. Uh-huh. Fantástico, muy bien. Bueno, pues ahora me gustaría, Fran, que hablemos un poquito también de la otra experiencia que es prácticamente un emprendimiento personal, que es tu libro Correr para Adelgazar, que bueno, pues estás on fire en redes sociales anunciándolo y desde luego con muchos comentarios positivos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge y cómo va el libro. Pues mira, te cuento, Fran. Yo a finales de 2018, en concreto a finales de noviembre, pues yo siendo una persona normal, con familia normal, mido 1,80 y en ese caso me situé en 108 kilos. Como llevaba años leyendo libros, cada vez que entraba a una librería me compraba todos los libros que veía sobre correr, maratones, alimentación saludable y decidí crear mi propio método, probar mi propio método más sencillo y a 4 meses y una semana había una maratón, la de Zaragoza, donde yo vivo y decidí ponerme el siguiente plan de acción, que era correr esa maratón, pero ¿cómo? Entrenando 1000 kilómetros y perdiendo 15 kilos. Es decir, tenía que bajar de 108 a 93. Me puse manos a la obra, me hice un planning, esos 4 meses y una semana, entrenando y corrí la maratón de Zaragoza. Fue todo un hito, todo un éxito. Y a partir de ese momento, ese mes de abril de 2019, empecé a darle vueltas, que tenía mucho material, toda mi experiencia, todos los registros en Excel, cómo me sentía, iba anotando en Word, además de todo lo que había leído. Es decir, yo tenía mucha bibliografía. Entonces, pues me puse manos a la obra y en el mes de julio, pues
se cruzó en mi camino pues el curso de Rulle Domingo, que es un curso buenísimo, Tu éxito editorial con el método MAPEA. Me apunté en el mes de julio y gracias a él, pues en el mes de septiembre de este año pasado pude publicar mi libro, Correr para adelgazar. Un libro, pues, que está, como dices tú, funcionando muy bien. Estoy recibiendo muchísimos feedbacks por todos sitios, redes sociales, reseñas por todos lados, por Amazon. Se ha situado ayer, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. De sorpresa, se situó en el número 4 de la lista en concreto de la lista de maratón y correr, que es una subcategoría que hay. Y muy bien, estoy muy contento de que esta evolución y que además de poder ayudar a gente a dar el primer paso y a crear y consolidar hábitos saludables en deporte y alimentación, pues lo que pretendo es también, que es un libro solidario, y los derechos de autor los dono a dos ONGs, que es Cáritas y la Fundación Síndrome de West, que es precisamente la fundación que trabaja con el hijo de mi prologuista, que es Mago More, que le ofrecí que me escribiera el prólogo y muy amablemente me lo hizo, y como contraprestación, pues además de Cáritas, pues decidí donarlo a su fundación. Es una fundación de una enfermedad rara y que afecta pues a niños pequeños que tienen convulsiones de pequeño y quedan de por vida ya pues con esas patologías. Los padres tienen mucha problemática y bueno, pues decidí, además de Cáritas, pues donarlo a esta fundación. Así que muy contento por la evolución del libro y espero que siga así para ayudar a muchísima gente. Fantástico, bueno, desde luego que estoy de acuerdo contigo, Fran. Nosotros nos conocimos en este curso, fue magnífico con Roger, que nos ha echado muchas manos, no una mano, muchas manos. Y bueno, desde luego creo que también, efectivamente, como tú, pues estoy viviendo una época muy bonita de mi vida, ¿no? El hecho de ver tu libro en las librerías, que al igual que el tuyo está en muchas de toda España, y bueno, ese feedback, ¿no? Esas opiniones que te van llegando constantemente de gente ilusionada, ¿no? Porque ha leído tu libro, es maravilloso. En cierta forma, pues yo creo que esto es como un pequeño emprendimiento, ¿no? Como decía antes, ¿no, Fran? ¿No lo vives tú así? Sí, de hecho, pues para mí en algunos foros me llaman emprendimiento digital, digital no, emprendimiento social, disculpad, porque por el tema de poder ayudar a otras personas, tanto pues lo que digo yo, en hábitos de alimentación y de deporte, como en la parte solidaria. Entonces, es una otra forma de emprender. Yo no lo había visto así, pero bueno, pues tiene su sentido, ¿no? Y también lo que decías, me hace muchísima ilusión ver tu libro, Paso de Gigante, en las librerías. Yo cada vez que entro a una y veo ahí las pilas de tu libro, Fran y Tocayo, pues muchísima ilusión. Y bueno, pues también aprovecho ya también para nuestro libro en coautoría con 13 escritoras y escritores más, y tú y yo, pues 15 miradas a la soledad, pues ha sido también un proyecto muy bonito también, que gracias a estas coincidencias, a estar en el método MAPEA y conocernos un grupo de alumnos, pues hemos conseguido pues sacar ese proyecto. Y nuestro amigo Simón Ergueta, que fue el que nos dio la idea y nos dijo, oye, ¿por qué no escribimos un libro sobre la soledad? Pues también ha sido una experiencia muy bonita y pues que también me sirve de emprendimiento social. O sea que son experiencias que te enriquecen y fantásticas, de verdad. Totalmente de acuerdo. De hecho, iba a mencionarla ahora, ¿no? Efectivamente, tenemos un libro a pachas, somos 15 autores, entre ellos pues estamos tú y yo, y desde luego ha sido también otra magnífica aventura de trabajo en grupo, de entendimiento y ahora pues de disfrutar, ¿no? De disfrutar todo lo que se está moviendo, todo lo que se está haciendo, a pesar del COVID, que bueno, que este tipo de cosas también en cierta forma influyen, ¿verdad? Efectivamente, influyen, pero también yo creo que lo han enriquecido, porque como decía Einstein, ante la dificultad existe la oportunidad, ¿no? Entonces, de hecho, le dimos una vuelta importante porque la idea surgió antes del COVID. Es decir, que esto ya surgió
con anterioridad a todo este proceso en 2020. Y ha sido 2020 en el que, pues en el COVID no solo no lo paralizamos el proyecto, sino que lo mantuvimos, lo focalizamos y le dimos una orientación para también ayudar, pues, a esas personas que lo han pasado muy mal en soledad durante el COVID y que lo siguen pasando mal, porque hay muchísima gente en soledad no deseada, y lo que tratamos de plasmar pues son toda la ayuda posible, tanto en herramientas para afrontar esa soledad no querida, como para disfrutar de la solitud, que también es importante el saber disfrutar de esa soledad querida, y que siempre es fuente de creatividad, que es lo que un poco ha surgido en muchos de los artículos y capítulos del libro. Fantástico. Bueno, pues desde luego que ahora ya pues vamos a cerrar, pero creo que se quedan las recomendaciones muy claras. Primero, seguros para startups, importante. Segundos, el libro de nuestro amigo Fran Avián, Correr para adelgazar. Y tercero, el libro que tenemos en coautoría, que es 15 miradas para la soledad. Así que bueno, como resumen final lo dejo ahí. Fran, muchísimas gracias por participar. Ya sabes que tienes las puertas abiertas para lo que quieras. Un abrazo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Fran. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Fran por participar y gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker, y también recibir gratuitamente las notas del programa por email, registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox, y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy, si os ha gustado, en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!